Y la predicación del día de hoy la podemos resumir de la siguiente manera: servir. Aprender a servir con toda sabiduría y en toda inteligencia. Y esto, aunque así de nos parece tan bobo y tan sencillo en la manera en la que lo estoy presentando, pero es algo que Dios nos quiere decir, porque no me puse de acuerdo ni con el pastor Benjamín ni con el pastor Daniel, y yo lo que puedo ver es la mano de Dios trayendo un mensaje a la iglesia siempre en relación a la perfección y al servicio. Entonces, no lo echemos en saco roto, y aún a las personas que nos visitan por primera vez, quizá puedan aprender algo de esto que Dios nos quiere hablar. Bueno, se cierra el paréntesis de la introducción. Eh, me preguntaba qué es lo que debe distinguir a un discípulo. ¿Qué cosas son las que deben de distinguir a un discípulo? Yo sé que quizá cada uno de nosotros tenga una teoría, pero según mi forma de ver, lo que debe de distinguir a un discípulo deben de ser dos cosas. Para eso quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos vamos a leer del 1 al 4. Pongan atención los que no lo encontraron, yo se los leo. Dice así: dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué es lo que distingue a estos hombres en Colosas? Antes de dar respuesta, quiero decir lo siguiente. El apóstol Pablo está prisionero, está en la cárcel, y es ahí en donde está escribiendo esta carta a los colosenses. Colosas era una ciudad que pertenece ahora actualmente a lo que es Turquía. Es una ciudad que creo que ahora se llama Caia o algo así. No recuerdo el nombre, no lo anoté. Es una ciudad muy grande actualmente, como de 700,000 habitantes. Pero lo curioso es que el apóstol Pablo no fue a predicar a Colosas, sino que una persona de Colosas que había escuchado el Evangelio, que se llamaba Epafras, y el Evangelio lo ha de haber escuchado en algún lugar del mundo que no era Colosas. Este hombre que pertenecía a Colosas y que escuchó el Evangelio fuera de su pueblo, fue el que llevó el Evangelio a la ciudad de Colosas. Y cuando Pablo está prisionero, escucha lo que dice aquí. Dice que él siempre está orando por estos hombres y mujeres en Colosas. Y dice en el verso 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué es lo que distinguía a los hermanos en Colosas? La fe en Cristo Jesús y el amor que se tenían unos a otros. Y era tan grande o tan famoso esto, que el apóstol Pablo, habiendo estado prisionero, había escuchado lo que se decía de la iglesia en Colosas. Algo tremendo. Eso creo que es lo que nos debe de distinguir. ¿Por qué digo que nos debe de distinguir? Porque me da la impresión, y eso es algo que yo les quiero proponer, que a partir de hoy sea así. A mí me da la impresión que cuando estamos en la iglesia, nos sentamos, nos cruzamos de brazos o ponemos atención, y pareciera que la idea es que escuchemos lo que se dice y que quede en mucho mayor conocimiento. Es decir, no llevamos esto a la práctica, a aplicar lo que hemos escuchado para ponerlo por obra. Y miren que lo que el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Colosas es algo que provocó acción. Porque dice, Pablo no les dice,
He escuchado que se saben toda la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, y que a cualquiera que le pregunte en la iglesia me sabe contestar. No es eso de lo que está admirado Pablo. De lo que está admirado Pablo es que dicen los que le han contado a Pablo que hay gran fe y que pueden ver que hay gran amor en medio de todo. Me pregunto, ¿y cómo podía ser eso? ¿Cómo se podía ver que había fe y gran amor en medio de la iglesia? Y lo que les quiero proponer es que, bueno, a la conclusión a la que yo llego es que, como nos decimos cristianos, es que nos escudamos detrás de esa palabra. Pero la palabra cristiano fue un apodo que se les había dado a algunos hermanos, no recuerdo la ciudad. Pero lo que les decían cristianos porque eran como Cristos chiquitos. Y nos decimos cristiano, ¿y qué eres cristiano? Pero quién sabe si tienes que decir lo que eres para que te puedan reconocer lo que dices ser. ¿Sí me debe entender en el trabalenguas? Y lo que yo propongo es que a partir de hoy no nos digamos somos cristianos, sino que digamos soy discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ser discípulos, no a ser cristianos. ¿Sí entiendes, verdad? ¿Por qué digo que discípulos? Porque discípulos es uno que está aprendiendo. Y sabes qué, nunca termina de aprender. No porque sea tonto, sino porque lo que hay que aprender es tanto, tan vasto, que nunca se termina de aprender. Entonces yo propongo que a partir de hoy no nos digamos soy cristiano, no, soy discípulo, porque la palabra discípulo te compromete a seguir las huellas y las enseñanzas del maestro, de un maestro, en este caso de Jesús, del maestro. Eso implica acción, implica que tienes lo que escuchas, lo tienes que poner por obra y no solamente decir, ya sé todo de dones. Pregúntame a ver, ¿de qué don quieres que te diga? ¿O de qué ministerio? Que ya empezamos a ver los ministerios los miércoles. No se trata de conocimiento, se trata de poner por obra lo que se escucha. Bueno, vamos a leer ahora Colosenses capítulo 1, del verso 9 al verso 11. Dice así, Colosenses capítulo 1, del verso 9 al verso 11. Dice así, por lo cual nosotros, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Entonces, volvemos a la escena. Pablo está escribiéndole a una iglesia que nunca ha visto, pero que ha escuchado de testimonios que ha escuchado de la gente de esa iglesia que se caracteriza o se identifica por dos cosas, por el amor entre ellos. No me quiero detener, pero mientras leía ahorita esto, pensé y decía, ¿qué habrán andado caminando abrazados en la calle estos para que los reconocieran por el gran amor que se tenían? ¿O será que el amor suple necesidades? Básicamente, ¿no? Porque no era necesario verlos abrazados. Recuerdo un pasaje, un pedazo de un canto del español, que dice, dice, antes morían abrazados en el circo romano, y ahora ven las diferencias que tienen entre las diferentes denominaciones, ¿no? Así hemos cambiado. No es necesario que andemos abrazados, pero este hombre, Pablo, escribe a una iglesia que se caracteriza porque hace manifiesta la fe y el amor
que se tienen. Entonces, en el verso 9 dice Pablo, por lo cual, dice, desde el día que yo oí esas cosas, empecé a orar. Y dice, no ceso de orar por ustedes. ¿Qué quiere decir no ceso? No paro de orar. No es que Pablo, el apóstol, el santo, hubiera orado una vez y se acabó. Dice que ¿qué? Que no para de orar, no cesa de orar. ¿Por quién? Por los que hacen manifiesta su fe y su amor en la ciudad de Colosas. Dice, no paro de orar por ustedes. ¿Y qué es lo que oraba? ¿Qué tanto pedía? ¿Qué pedía? ¿Una o varias cosas? Dice, y de pedir, fíjate lo que pedía, y de pedir, no sé, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Interesante. Me llama la atención esto porque lo que Pablo pedía era algo que no se llenaba, o parece que da a entender que era algo que no se llenaba nunca. Fíjate, lo que Pablo pide es que tengamos acceso permanentemente al conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad, para conocer la voluntad de Dios, no basta solo una oración. No basta con que entiendas una cosa. Tienes que estar de continuo orando para estar recibiendo y conociendo la voluntad de Dios, casi te puedes decir para cada cosa o para cada situación en tu vida. El cristianismo no es conocimiento. El cristianismo, por eso quiero que cambiemos la palabra, es acción. Y esa acción la refleja mejor la palabra discípulo. Es uno que está de continuo aprendiendo. Y dice Pablo, yo desde el día que oí de su gran amor y de su gran fe, empecé a orar y aún hasta el día de hoy sigo orando para que Dios les revele a ustedes la voluntad de Él. ¿Cómo? Dice, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? En toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Que podemos tener acceso al conocimiento de Dios, pero a la hora de que yo ponga por obra las cosas, me puedo equivocar. Puedo hacer uso de mi inteligencia y de mi supuesta sabiduría. Pero si yo hago o echo mano de mi supuesta inteligencia o de mi supuesta sabiduría humana, me puedo equivocar. Y Pablo se quiere asegurar que las cosas que pongamos por obra no las hagamos en nuestro deseo y en nuestra voluntad, sino en el deseo y la voluntad de Dios para que la ejecución de esa obra sea perfecta. Y eso no se termina con una oración. Hay que estar de continuo llenándonos de la voluntad de Dios en toda inteligencia y sabiduría humana. No, porque la humana dice que las mejores obras que puedo hacer yo o cualquier hombre delante de Dios son como trapos de inmundicia. Dios quiere que hagas las obras, pero en toda sabiduría e inteligencia dada por Dios a través de su Espíritu Santo a tu espíritu. Es decir, son obras materiales, originadas, diseñadas y pensadas desde antes de la fundación del mundo para ser ejecutadas en esta carne que ves. Pero no pensadas en la carne, sino pensadas en el Espíritu de Dios para ser ejecutadas a través de mi espíritu en mi carne. ¿Capichi? ¿Para qué? Dice en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando tú ejecutas
una idea o una obra que se pensó en la eternidad, la ejecutas en tu carne, entonces le vas a agradar en lo que Dios te puso por obra para que hicieras. Dice, entonces le vas a agradar en todo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que no siempre llevas fruto en las obras que haces. Si las obras que haces no fueron diseñadas por Dios, transmitidas por su espíritu a tu espíritu, sino que quizá Dios la pensó, pero tú la ejecutaste en tu carne y la hiciste de otra manera. Quiero poner ejemplos. Quiero poner ejemplos porque creo que es la mejor manera de entender las cosas. Mira, nosotros podemos hacer obras pensadas por nosotros. Yo no quiero que la gente piense que a partir de hoy vamos a formar filas para satisfacer las necesidades de los que tenemos alguna necesidad. Por eso dice en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Mucha gente piensa que la iglesia, y es más, se afilia a la iglesia, piensa que la iglesia es la que debe de satisfacer sus necesidades. Y quiero irme a un extremo. Vamos a suponer que en medio de nosotros hay una persona que no tiene trabajo y que no tiene nada que comer. Pregunto, ¿la iglesia debe de darle el sustento a esta persona? Sí, ¿quién vota porque sí? Mayoría de votos, ya saben que esto es democrático. Bueno, yo creo que hay que ver a qué le llamas que no tienes nada de que comer. Porque si tienes 2 kilos de arroz, 1 kilo de frijoles, aceite, cebolla, y no tienes sal, no tienes trabajo y no tienes dinero, la iglesia lo que debería de hacer por ti es darte sal y darte dinero, cierta cantidad de dinero, para que salgas a buscar trabajo. Aunque el resto de la semana comas y arroz. ¿O no? Dice la palabra de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si yo le llamo que no tengo para comer, porque no tengo para comer lo que me gusta, mis chilaquiles con huevo estrellado y pollo, y una pechuguita y un café, y como estoy acostumbrado a comer, la iglesia no tiene que satisfacerme eso. Mira, hay un refrán, no sé si es refrán, es una historia que escuché de los japoneses. Los japoneses dicen que ellos prefieren enseñarte a pescar en lugar de darte a comer, darte de comer. Y lo hacen por una razón, que si te enseñan a pescar, se van a tardar un día en enseñarte a pescar, pero nunca más vas a necesitar que te ayuden. No porque no te quieran ayudar, sino porque vas a aprender a proveerte por ti mismo. Y nosotros no. Nosotros pensamos que como somos cristianos, la iglesia tiene la obligación de satisfacerme las necesidades. Y la iglesia no tiene la obligación de satisfacerte tus necesidades. La iglesia tiene obligación de actuar para contigo con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Esto tiene dos caras. ¿A qué me refiero con dos caras? A que qué sentirías tú
si eres el que tienes necesidad del trabajo. Y que te acercas a la iglesia y en la iglesia te contestan, ¿tienes arroz? ¿Tienes frijoles? ¿Tienes aceite? ¿Tienes chile? Nada más te falta la sal. Ten para la sal y ten 50 pesos para los camiones. Y tú estás esperando, híjole, mi filete, 3/4, mi capuchino de Starbucks, ¿no? Mi crema batida, ya me la estoy saboreando y que de repente te dicen, no, chato, ¿qué sentirías? Eso que tú sentirías es lo que estoy tratando de que entendamos, que el deseo de Dios es que entendamos las cosas en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si no, vamos a tener malos entendidos y vamos a empezar a hablar mal. Ese pastor no es nada espiritual, no me quiere dar dinero, ¿cómo es posible? Yo que ya contaba con mi filete y ¿me doy a entender? Mira, el Señor cuando hace las cosas, las hace bien. Todos hemos escuchado la parábola del buen samaritano. ¿Sí la han escuchado? Ya se fue la nueva y sigue la otra nueva. ¿Has escuchado la parábola del samaritano? Chica nueva, ¿no? Te la voy a medio contar. Dice que bajaban de una ciudad a otra un hombre. ¿Quién no les gusta? ¿Un negro o un indio? Tiene que ser así el ejemplo. ¿Un qué? Un americanista. Un americanista, me gusta. Un americanista. Y aquí puras chivas, ¿no? Bueno, dice que bajaba de una ciudad a otra un americanista. Y venía, dice que lo asaltaron unos ladrones al americanista con su camisa y todo, venía del estadio. Y dice que lo asaltan y lo golpearon y le quitaron el dinero. Y en eso pasa un hombre, un sacerdote, dice la versión original, pero yo te digo, era un hombre que tenía mucho dinero. Y lo ve y dice que se sigue de frente. Y luego pasa otro hombre que quizá tenía un poco menos de dinero, pero que de todos modos tenía dinero, y de todos modos ni lo ayuda, ni lo levanta, ni nada, y se pasa como esa canción, como dice la canción esa de pasaste a mi lado con gran indiferencia. Así pasó. Y dice que después pasó un árbitro, al que nadie quiere, ni el América ni el Guadalajara, nadie lo quiere. Dice que pasa un árbitro de fútbol. Y dice que el árbitro de fútbol lo levanta, lo cura, lo venda, le arregla las heridas y le dice, ahí te ves. ¿Sí? No, fíjate lo que dice. Dice que lo lleva a una posada. ¿Lo habrán asaltado enfrente de una posada? No. Lo carga, lo lleva a la posada y en la posada le dice al posadero, aquí te encargo al americanista. Aquí tienes lo que se va a gastar los próximos 3 días. Voy a la ciudad que viene, a la que sigue, y me voy a tardar, no sé, 3 días. Cuando yo regrese, quiero que lo cuides, y cuando yo regrese, si este hombre se gastó dinero de más, yo te lo voy a pagar. Pregunto, ¿quién ha entendido como discípulo que debemos hacer eso? En teoría, nadie había entendido esa parábola. Todos lo hemos entendido. ¿Ves por qué debemos de cambiar la palabra cristiano por discípulo? Porque todos lo hemos entendido. Pero ¿quién lo ha hecho con uno que esté verdaderamente necesitado? Y entonces sí, pero eso sí, la parábola del samaritano todos la aplicamos. ¿Cuándo? Ahora sí, me pasó lo que al samaritano, ¿no? Por andarme metiendo en donde no debía, ¿no? ¿O qué decimos? No, hermano, ¿qué tal de que lo meto a una fonda y este pide que le den spa, que le lleven la comida, habitación servicio a cuartos y que quiere su cocol y soy guarín pero me fijo, ¿no?
Eso es lo que nosotros argumentamos. Por eso es que dice el apóstol Pablo cuando empieza a orar, dice, yo pido por ustedes. Dice, desde el día que yo escuché de que en medio de ustedes hay fe y gran amor, empecé a orar y no ceso de orar para que en medio de ustedes tengan para que ustedes hagan las cosas con toda inteligencia y con toda sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor sí, ese canijo americanista me ve la cara de gringo, me ve la cara de rico, y sí, pide su masaje en el spa y pide su servicio a cuartos, y cuando yo voy y pago, me dicen, ¿sabe qué? Que el dinero que dejó no fue ni la mitad, todavía debe otro tanto igual. ¿No debo de pagar? Debo de pagar, pero me faltó ¿qué? Inteligencia y sabiduría, porque le debía haber puesto un candado, pero ya aprendí. Ya aprendí. Al próximo americanista que me encuentre, lo voy a recoger con el mismo amor y con la misma devoción y con la misma disposición. Lo voy a dejar en el mismo hotel, pero voy a hablar con el gerente y le voy a decir, ni masajes, ni cocoles, ni servicio a cuartos y un gasto diario de tanto. Porque eso no me debe de impedir que yo ayude. Pero si nos hubiera pasado a nosotros, ya ve, zafín zafado, me vieron la cara una vez, pero dos, no me la vuelven a ver. Y crees que con eso te lavas las manos y que además tienes la razón. Además piensas que tienes la razón. Cuando lo que dice la palabra es hasta cuántas veces debes de perdonar al que te dio un golpe. ¿Y sabes lo que quise decir 70 veces 7? 69 factorial. ¿Y sabes lo que quise decir 69 factorial? Que multiplicas 69 por 68, por 67, por 66 y así hasta que llegues a multiplicarlo por 1. A ver si te alcanza en cualquier calculadora. No te alcanzan los ceros ni de los exponenciales porque tienes más de 98 ceros. El número de veces que debes de perdonar. Y esto lo digo para vergüenza del que lo hace como el que lo recibe. Antes de decirlo, quiero aclarar lo que lo digo para que nos perfeccionemos, no porque espero que no haya nada de este tipo en medio de nosotros. Lo digo para que ¿qué? Nos perfeccionemos, es decir, si tienes el error, quítalo y hazlo bien. Si aquí, en medio de nosotros, ha habido alguien que preste un servicio, que entre paréntesis, y perdónenme, no es echarle la mano a nadie. Si yo contrato a Héctor Vergara para que, no sé, me lave el coche, no quiero que él me diga, te voy a echar la mano, te voy a lavar el coche. Pregunto, ¿ustedes creen que si lo contrato no le voy a pagar? ¿Me lo va a hacer gratis? ¿Me va a echar la mano? No. Echar la mano es que estoy cargando un bulto de cemento y échame la mano, ¿no, Enrique? Viene y mete la mano, lo carga, lo llevamos y se acabó. Me ayudó, me echó la mano. Pero si le digo, Enrique, tengo un colado en mi casa, te voy a pagar 300 pesos al día. ¿Quieres venir? Sí. ¿Me va a echar la mano? Tienes que identificar las cosas de lo que es echar la mano y lo que es pagar. No es echar la mano cuando te pago o cuando me pagas. No te echo ni me echas la mano. Trabajas para mí, estás bajo mis órdenes. Yo estoy bajo tus órdenes. Si te doy permiso, te lo doy. Si no te lo doy, no te lo doy. No es que sea un mal hermano. No es que sea gandalla. No es que me porte mal. No es que tan bonito que predica y de repente mira lo que gandalla me resultó. No me estás echando la mano. Estás trabajando para mí. Se cierra el paréntesis y no estoy enojado. Si en medio de nosotros hay gente a la que le has pagado un sueldo para que te vaya y te haga un trabajo y te lo hizo mal,
flaco favor le has hecho si le aceptaste el trabajo. Flaco favor. Y tú, que hiciste mal el trabajo, vergüenza te debería de dar de decirte discípulo de Jesús y haber hecho un servicio mal. Vergüenza te debería de dar. Sea uno o sea el otro, si sea yo el que lo contrató y me lo hizo mal, ¿tengo razón para no volverlo a contratar? No que tengo que perdonar 70 veces. Ah, sí, pero cuando se trata de mi bolsa, entonces no. Abusados, hermanos. Por eso estoy diciendo que Dios quiere que perfeccionemos en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Y el espíritu se opone a la carne. Lo que contestó ahorita, no, es la carne. Por Dios, es la carne. Entonces, ¿qué? ¿Me tiene que ver otra vez la cara? No te dije que no. Flaco favor le hiciste si no le reclamaste. Oye, ven acá, me hiciste mal, es que te eché la mano. No me echaste la mano porque te pagué. Hazlo bien. Es que usted tiene la culpa, que yo no tengo la culpa. Yo te pregunté, ¿qué quieres? Te lo compré y esa es la buena calidad que yo quiero. ¿Se vale equivocarse? Sí. Por eso es que Pablo nunca terminó de orar por los colosenses. Desde que oí que ustedes tienen gran fe y un gran amor, no ceso de orar para que Dios les dé espíritu, para que aprendan a hacer las cosas en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Capichi? Si alguien te hace un trabajo mal, oye, ven para acá, con todo amor, como te gustaría que a ti te lo dijeran si tú hubieras hecho mal el trabajo. A ver, hermano Héctor, yo te pregunté qué cosas querías que te comprara. Te pregunté si me iba a quedar bien. Y mira, esto está mal. Por favor, me lo arreglas. No, pero es que tenemos que cambiar. Lo cambiamos, lo compramos, pero tú a mí me lo arreglas. Ahora, si me dices, es que estaba experimentando para ver si aprendía, me engañaste, hermano. Me engañaste. ¿No? Bueno. Mira, el problema está en que pensamos que a veces nos portamos bien, que hacemos bien las cosas. Y si tú las cosas las haces sin estar en relación con Dios, estar conectado con Dios, vas a, son tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y lo que pretende un discípulo es agradar a Dios en todo, en todo. Por eso es que debemos nosotros de perfeccionar nuestras obras. Se vale equivocarse, te puedes equivocar, pero lo que debes hacer es pedir perdón y arreglar la situación delante de Dios para que te dé espíritu de sabiduría y de inteligencia. Dice en la carta del apóstol Santiago, dice, ¿está alguno de ustedes falto de sabiduría? Yo pregunto, ¿habrá en medio de nosotros gente a la que le falte sabiduría? Más bien preguntaría, ¿habrá alguno entre nosotros que no necesite sabiduría? Entonces, si a todos nos hace falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, pídala a Dios. Pero que sea algo que nos distinga como hermanos, que sea algo que nos... mira, te decía hace rato del canto, ¿no? De este español, que dice, antes morían abrazados en el circo romano y ahora buscan las diferencias. Ahora buscas para qué no invitarlo a trabajar, para qué no darle, no te interesa si tienen o no tienen. No, mira,
Además, para todo esto hay reglas. Para todo esto hay reglas. Mira, el apóstol Pablo nuevamente en la carta de Pablo a Timoteo le dice lo siguiente. Le dice, mira, la iglesia debe de ayudar a las viudas. Y pum, que se empiezan a notar todas, ¿no? Dice, momento. Ahí te van las reglas. Porque es en toda ¿qué? Inteligencia y sabiduría. Primero, las viudas que en verdad lo son, mayores de 60 años, si han criado hijos, si han recibido a los santos, si esto, si lo otro, si no andan de locas, si lo demás acá. Y además algo muy importante, asegúrate que no tengan hermanos, hijos, primos, pericos que los puedan mantener. Porque si tienen ese tipo de gentes que los puedan mantener, que los mantengan ellas y no sea grabada la iglesia. Ay, hermano, pues no que muy cristianos, pues sí, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Te das cuenta? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si no, no, hombre, no, nos faltaría espacio para una cola de aquí a la Azteca, de toda la gente que tiene necesidad. Por eso es que dice Pablo, no ceso de orar. No debemos de cesar de orar, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que el deseo de nuestro corazón sea el hacer obras que suban a Dios en olor grato, agradable a Dios. Y eso no son ocurrencias del hombre. Eso es obras, te lo voy a parafrasear de esta manera, obras que fueron pensadas y planeadas para ser ejecutadas por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, esas obras las tiene que comunicar Dios de su espíritu a nuestro espíritu para que nosotros en nuestra carne las ejecutemos. Esas son obras que cuando se ejecutan suben a Dios en olor grato, como decía la predicación del pastor Benjamín. Se trata de que llega una muy guapa, pero toda greñuda, con la piel áspera, sin manicure, sin paticure, sin nada. Y la meten, ¿con quién la metieron? Con el eunuco. Con el eunuco. Para que la cepillen, la maquillen, la peinen, le quiten las espinillas, le quiten los bigotes, le quiten todo lo que no quiere que tenga para que después de un año, bañada en perfume, en leche de burra, en quién sabe qué tantos menjurjes, la ve el rey y dice, wow, de aquí soy, véngase para acá mi reina. Y si lees el Cantar de los Cantares, eso exactamente es lo que dice. Cuando están el rey o la sulamita con el rey, le dice, de aquí soy. Y empieza a describir lo que se siente tocarle los pechos, la boca, las piernas y la otra también. Y dices, estos son de aquí. Pero eso fue porque hicieron las cosas en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Nadie piense que nadie piense, es tan difícil que quién va a subir al cielo a hacer esas cosas. Ni nadie diga, híjole, no, yo no puedo perdonar y está tan abajísimo en el infierno que no, quién va a bajar? Porque en la boca de cada uno de nosotros está, en reconocer que nos falta sabiduría e inteligencia. Y decir, Dios, yo soy uno de esos que contraté y no perdoné. O yo soy uno de esos que fui contratado e hice mal. En nuestra boca está el pedir perdón. En nuestra boca está el pedir perdón. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y del otro lado tenemos al acusador de nuestras almas. Quiere decir que se cometió un hecho. Nosotros estamos al frente. ¿Quién tiene mayor razón? ¿El que pagó por nuestras faltas o el que está insistiendo en que no? El que pagó por nuestras faltas. Entonces algo tenemos que hacer. Y lo que propongo que hagamos es que dejemos que sea Dios quien nos comunique su sabiduría y su inteligencia espiritual para poner por obra
las obras que planeó para cada uno de nosotros, de que las llevemos a cabo desde antes de la fundación del mundo. Dios, sabemos que estas obras tú las pensaste y las planeaste para nosotros, y que en nuestra dureza de corazón no lo hemos hecho porque somos duros y testarudos, Señor. Perdónanos en esta hora, y que sea tu Espíritu Santo quien nos aclare estas situaciones, y que podamos distinguirnos, Señor, como la iglesia en Colosas, de la manera en la que satisfacemos las necesidades los unos de los otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.